general de lo que hemos estado viendo sobre la vida de la iglesia. Y prácticamente lo que nosotros vemos, Romanos 12, te está hablando de cómo puede vivir o debe de vivir la iglesia. Eso es lo que te dice el capítulo 12 de Romanos. Si ustedes se quedan con esto en mente, la próxima vez cuando lo lean van a recordarlo y van a poder dar una mejor interpretación a lo que están leyendo. Entonces, lo que vemos es que prácticamente ustedes pueden dividir de esta manera el capítulo. Los primeros 2 versículos vemos lo que es la vida sometida y renovada, luego el servicio a la iglesia y la muestra del amor genuino. Todo esto mostrando lo que es la vida de la iglesia, estos 3 aspectos. Y si somos un poco todavía más profundos o específicos, el versículo 1 y 2 nos va a mostrar las implicaciones de que nuestra vida esté sometida a Dios y renovada por la palabra. Esas son las implicaciones. Entonces, vemos que el Señor está haciendo una división. Está mostrando que el ser humano está compuesto de parte material y parte inmaterial. Y que la parte inmaterial y la parte material aún son dedicadas a Dios o pertenecen a Él cuando una persona es creyente. O sea, lo que está diciendo Pablo es, tú no puedes empezar a pensar sobre la vida de la iglesia, tú no puedes ni siquiera ponerte a hacer algo sobre la iglesia si antes tu vida no pertenece al Señor. Si antes no estás entregado a Él. Es lo que vemos prácticamente en esos 2 versículos. Luego llegamos a la porción donde el creyente verdadero está involucrado en el servicio de la iglesia, viéndolo en 2 puntos. Dios espera servicio a cada creyente y Dios ha dado un don a cada creyente para que le sirva. Entonces veíamos que el servicio debe ser con la motivación adecuada, o sea, con humildad y con unidad. Y luego veíamos los diferentes dones que son mencionados por lo menos en ese pasaje, que son para utilizarlos dentro de la iglesia. Y finalmente llegamos a lo que estamos viendo en esta ocasión, que es la última porción que está mencionando Pablo. Entonces Pablo te dice, tienes que ser creyente, tienes que servir a Dios por medio de tu servicio a los hermanos, y ahora te está diciendo, no pierdas de vista que si tú quieres hacer todo lo demás, si tú quieres prestar atención a lo que te he mencionado, tiene que ser con amor. Tú tienes que mostrar amor para con las personas. Así que lo primero que hace en el versículo 9, que es lo que vimos la semana pasada, es dejar una base de qué es lo que tú tienes que trabajar internamente en ti para empezar a desarrollar el amor. Antes de mostrar cualquier amor a otra persona, primero tienes que desarrollar en ti un amor correcto para darlo a los demás. No para amarte a ti mismo, ojo, sino que desarrollas el negarte a ti mismo prácticamente, para que entonces ya puedas mostrárselo a los demás, en el versículo 9. Así que estamos en esta parte, demostrando el amor genuino. Y el día de hoy vamos a ver el segundo punto, la responsabilidad con la congregación. La responsabilidad con la congregación. ¿Cómo vamos a mostrar el amor con la iglesia? Y lo he dividido en esos 4 versículos que tenemos. ¿De qué manera? Mostrando aprecio a la congregación, sirviendo a la congregación, caminando con la congregación y cuidando a la congregación. ¿Cuál es nuestra meta como creyentes? ¿Glorificar a Dios? ¿Alguien está de acuerdo que nuestra meta es glorificar a Dios como creyentes? ¿O en contra? La meta como creyentes será glorificar a Dios, o sea que en nuestra carrera lo que queremos cumplir es darle la gloria a Dios. La verdad a veces son como simples terminologías que estamos tratando de utilizar, pero teológicamente lo que se piensa es que la meta del creyente es la semejanza a Cristo. Para que esta meta cumpla o nos ayude a cumplir el propósito de glorificar a Dios. Entonces el propósito del creyente es glorificar a Dios y su meta es ser como Cristo. De hecho, por eso cuando hablamos de la carrera de la fe, sabemos que cuando lleguemos a la meta, habremos sido ya como Cristo, que es cuando muramos, cuando estemos en gloria. Así que, si nosotros estamos pensando en que la meta del creyente es ser como Cristo, eso se ve de una manera que individual, ¿verdad? O sea, yo soy responsable individualmente de caminar, de santificarme y de parecerme más a Cristo. Pero la vida del creyente, a pesar de que es individual su santificación o salvación, se vive en comunidad.
Eso es bien importante. La vida del creyente se vive en comunidad, se vive en iglesia. Una persona no puede decir que está corriendo la carrera lejos de las responsabilidades que tenemos con la iglesia. No podemos santificarnos lejos de lo que implica la comunión con la iglesia local. Así que esta porción está hablando solamente y está llena de información de cómo vas a hacer eso, cómo vas a relacionarte tú con la iglesia. Así que vamos a empezar. Voy a leer el pasaje primero para que lo tengamos en mente. Romanos 12, 10 al 13 dice: sean afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Eso es el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Así que vayamos al primero de nuestros puntos, que es apreciar a la congregación. Eso lo vemos en el versículo 10, Romanos 12:10. Pregunta: ¿pueden ver ustedes en este pasaje que se está hablando sobre apreciar a la congregación? Siempre que digamos un punto, busquemos que realmente ese punto esté hablando de eso, que el versículo diga eso. Entonces, este versículo nos está diciendo algo sobre el aprecio a la congregación, ¿sí? Prácticamente nos dice dos cosas de cómo mostrar aprecio. ¿Pueden identificarlas? ¿Cuáles son esas dos maneras de mostrar aprecio? Fuerte, fuerte. Ok. Ser afectuosos. ¿Qué otra manera vemos de mostrar aprecio ahí? Dándose preferencia. Muy bien. He dividido para que lo podamos estudiar de esta manera. Primero que nada, apreciar fraternalmente, en el versículo 10a, o la primera parte del versículo 10. Y vean, el ser afectuosos y el amor fraternal mencionados aquí en el versículo 10, básicamente son sinónimos. Están tratando de hablar de lo mismo, o de enfatizar exactamente lo mismo. Y a diferencia del amor ágape que veíamos la semana pasada, aquí somos llamados a desarrollar el amor filos, que es el amor fraternal. ¿Y cómo es ese amor fraternal? ¿Dónde se ejemplifica? ¿En qué parte de sus vidas pueden ver el amor fraternal? En la iglesia, pero ¿qué otra parte es así súper evidente? Que ahí hay amor fraternal. ¿En dónde, hermano? En la familia. Precisamente, el amor filos trata de ejemplificar cómo es el amor dentro de la familia, cómo es el amor sanguíneo. ¿Y cómo es este amor? Habitualmente, ¿cómo expresamos nosotros el amor a la familia? Si alguien de la familia está enfermo, ¿qué hace la familia? Pues está procurando siempre estarlo cuidando, estarlo atendiendo. Si necesita que se pague algo, lo paga. Si tiene un problema económico, le prestan o hasta le regalan dinero. Cualquier necesidad que haya dentro de la familia, la misma familia lo cubre, ¿no? Nos estamos cuidando. Entonces, y es un amor casi, no digo incondicional porque no es el ágape es incondicional, pero es un amor casi incondicional, ¿verdad? Nos damos cuenta que es un amor muy cercano el que tenemos con nuestra familia. Entonces te está diciendo, bueno, así como tú eres, así como muestras ese aprecio a tus familiares, debes demostrarlo a la iglesia. Así como tú amas a tu familia de la carne, debes de amar, gracias Max, a tu familia de la fe. Es el Nathan, allá está Max. Vean lo que dice aquí 1 Juan 4:20, dice: si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Duro, ¿verdad? El pasaje está diciendo, mira, si tú no amas a alguien de aquí, de tu iglesia local, pues eres un mentiroso. ¿Por qué dices que amas a Dios? Está bien fuerte lo que está diciendo. Si tú no estás demostrando ese amor, ¿por qué te engañas? ¿Qué mientes? Está muy fuerte, pero nos está exhortando exactamente a lo mismo, a que desarrollemos este amor fraternal por las personas.
Ya, la otra manera de mostrar el amor que podemos ver en el versículo 10 es apreciarse honrosamente. Si en la primera parte era apreciarse de manera fraternal, aquí vemos el aprecio de manera honroso que debemos demostrar a los hermanos. Este aprecio tiene un significado especial la palabra preferencia, porque prácticamente significa poner por delante a los demás. O sea, que ellos están antes que yo. Eso es honrar a las personas, decir, no, tú primero. Si alguien necesita algo, a ti. Si tengo que servir a alguien, pues a ti te sirvo. Y la honra bíblica con la que apreciamos a los hermanos está muy lejos de ser aduladores o de elogiar hipócritamente, porque a veces la honra se puede confundir con eso. Se puede pensar que, mira cómo me honra cuando alguien te está adulando. No, eso no es honrar. ¿Qué sería honrar? Más o menos a qué se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos de la honra a otra persona. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a nuestros hermanos? ¿Cómo vamos a mostrar este aprecio honroso a ellos? Bueno, lo mostramos dándoles preferencia, ¿verdad? Ahí nos está diciendo el versículo. Pero esta honra, que nosotros vemos la etimología de la palabra griega, nos está diciendo admiración. Nos está mostrando cierta admiración por la persona, y no solamente admiración, sino que hay un aprecio verdadero por ellos. ¿Qué nos está diciendo entonces el versículo 10? Te está diciendo, mira, tú tienes que apreciar a tus hermanos tanto como aprecias a tu familia. Con ese mismo amor que aprecias a tu familia, debes de apreciar a tus hermanos de la iglesia local. Y además, debes de apreciarlos de manera honrosa, de tal manera que les muestras cierta admiración, cierto respeto, tanto así que les das preferencia, para que ellos sean primeros que tú. Antes que tus preferencias, que tus deseos, están ellos. Es lo que te está diciendo aquí. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Así que la palabra lo está enfatizando, se lo está volviendo a decir, no solamente lo vemos aquí en Romanos, aquí en Filipenses vuelve a mencionarlo. Por lo tanto, teniendo en mente el aprecio fraternal y honroso que debo mostrar por mi iglesia, ¿qué es lo que debemos de hacer primeramente? Evaluarnos, voltear a ver nuestra vida, voltear a ver cómo estamos mostrando el aprecio. Entonces, primero, ¿cuál es la percepción que yo tengo de la iglesia? Parece una pregunta innecesaria, pero muchas veces yo me quejo, critico más de la iglesia que empezar a apreciarnos. Me quejo más de las personas que realmente mostrar el aprecio que aquí me está diciendo el versículo que debo de desarrollar. Porque recordemos, esta es una responsabilidad del creyente para que pueda desarrollarse la vida de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la percepción que tengo de la iglesia? ¿Pienso de ella como mi familia? O sea, yo pienso en los miembros de aquí de Palabra de Cristo como mi familia. ¿Siento por ellos el amor igual o mayor a mi familia de sanguínea? Y algo bien importante, ¿los estoy tratando de esa manera? ¿Los trato como a mi familia? Yo creo que es bien difícil para mí dar esta enseñanza y para ustedes de seguro escucharla, porque es bien difícil vivirlo. Es bien difícil aplicarlo. Cuando lo estaba haciendo, te analizas en cada uno de los aspectos y sabes que te quedas corto. Sabes que no estás cumpliendo totalmente esa responsabilidad que tenemos. Y al hacer estas preguntas yo decía, pues es que es bien difícil, ¿no? Suena muy fácil, pero la verdad es que no con todas las personas dentro de la iglesia vas a desarrollarlo tan sencillamente, este aprecio. Hay gente con la que no encajamos tan fácilmente, pero no te está diciendo, bueno, con los que encajas sí y con los que no encajas no. Te está diciendo, bueno, tu responsabilidad es desarrollarlo. Entonces tú vas a ver las maneras de cómo lo haces, pero tienes que hacerlo. Recordemos que de no ser así, de no estar buscando hacer esto, puedo ser un mentiroso, ¿no? Como lo decía en 1 Juan, es mentiroso, te estás engañando y no estás realmente amando a Dios y no puedes amar a tu hermano. Pero también surge la pregunta,
estoy mostrando, tal vez digo, no, es que yo sí los amo, yo sí les muestro aprecio, pero espérate, estás mostrando o estamos mostrando un aprecio que honra a todos. O sea, yo le estoy mostrando respeto, admiración y preferencia a los demás. Estoy poniendo los intereses de mi hermano antes que los míos. ¿Cómo puedo contestar esta respuesta? ¿O cómo puedo contestar esta pregunta, perdón? ¿Cómo puedo contestar esta pregunta? Pues viendo cómo es la vida diaria. ¿Saben que les voy a confesar algo? Es difícil, como estoy encargado de lo del aseo, es difícil manejar los equipos de aseo porque habitualmente no se pueden cubrir unos a otros. ¿Y saben por qué a veces no se pueden cubrir unos a otros? Porque no están dispuestos a servir, no están dispuestos a sacrificar, a venir. No, es que me toca muy pronto. No están dispuestos a hacer ese esfuerzo. Y eso es porque falta el aprecio. Porque si fuese nuestra familia, no, yo lo hago. Si no puede, no, yo lo hago. Pero no estamos viendo con ese aprecio a nuestros hermanos muchas veces. Por eso es difícil mostrarlo. Y de hecho, esta área del aprecio es una área que llevamos muchos años comentando en la iglesia, que es un área donde debemos de crecer. Nosotros hemos dicho muchas veces que de repente hay muchas cosas buenas que podemos imitar a otras iglesias y parte de eso es el aprecio. A veces hay cierta frialdad que nosotros tenemos que ir tal vez desechando para en su lugar empezar a apreciarnos de una manera más cálida unos a otros. Así que si nosotros hemos desarrollado o estamos desarrollando el amor ágape que se menciona en un versículo anterior, vamos a tener la capacidad de negarnos para empezar a desarrollar este aprecio. Hasta aquí preguntas o comentarios sobre este aprecio a la congregación. Acá el hermano Luis. Yo creo que es un área muy delicada la que estás comentando. Muy delicada porque todos estamos involucrados, porque todos fallamos. ¿Cómo muestro o cómo bloqueo yo o cómo más bien no muestro el amor? Si me llama un hermano no le contesto, o si quiero lo bloqueo en el Face porque me cae gordo. Es mi hermano, pero lo saludo bien en la iglesia. Hay muchas formas, si ven, ¿verdad? Pero hay muchos casos donde, por eso digo que es un hilo muy delgado para mí, porque a algunos se nos facilita más y a otros se nos complica más mostrar el amor. ¿Por qué? Porque traigo una formación distinta, porque traigo una formación a veces, una formación egoísta, en fin, por muchas razones. Pero se supone que ya estás en Cristo, ¿sí? Que todas las cosas viejas ya están atrás, ya no eres el mismo que antes. Entonces, poner en práctica esto que lo cual estás mencionando así detalladamente con cada uno de los versículos, yo creo que es algo con lo que se lucha día a día. Y yo lo tomaría como una exhortación. Yo lo tomaría como una exhortación y un llamado a que lo podamos poner en práctica, porque sí es muy complicado. Todos los domingos lo digo en la iglesia. Todos los domingos. Sin decir nombres, pero es algo muy evidente. ¿Sí? Entonces, es un llamado, es una exhortación a que pongamos en práctica ese amor fraternal, esa preferencia de unos a otros, ese verlos como a superior, todo eso es lo que ya sabemos que implica y que no hacemos. Sí, es interesante, ¿no? O sea, uno puede mencionar detalles tan simples como los que acaba de decir de que, no, pues que me bloqueó, me eliminó de redes, o que no me quiso saludar. Y uno dice, no, pues no es tan importante, pero realmente en el fondo, la raíz en el corazón de esa persona, hay cierta amargura que no está tratando en su corazón y que no le va a dejar mostrar el aprecio. Solamente porque es una persona amargada que necesita cambiar. Porque uno dice, ay, no, qué fuerte decirle amargado. No, pues si tienes amargura, eres porque eres amargado. Y no está mal decirle el nombre para que nosotros podamos tratarlo, el pecado que tenemos. Entonces, sí son áreas difíciles,
pero que si empezamos a practicarlo, la vida de la iglesia, la dinámica va a mejorar muchísimo, va a poder crecer más. Ahora, no solamente el amor es mostrado con el aprecio. Si nos quedamos con eso, va a ser nada más darnos besitos y abracitos. Va mucho más allá de besitos y abracitos. Porque tenemos también aquí el versículo 11 que nos dice cómo mostrar ese amor. Sirviendo a la iglesia, servir a la congregación. Vean lo que dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Observando este versículo, podemos ver que habla del servicio. ¿Realmente dice eso este pasaje? ¿Está hablando del servicio? Del servicio a la iglesia. Recuerden que el contexto es la iglesia local. Entonces, ¿está hablando de servir a la iglesia? Y si sí, ¿en qué maneras nos está diciendo que lo debemos de servir? Ahí va la hermana. Para mí el servir con diligencia también implica, por ejemplo, si nos toca hacer el aseo, somos diligentes en hacerlo, porque muchas veces queremos hacerlo nada más por encimita, pero sí, pero realmente no lo hacemos como debemos hacerlo. Sí. No estamos pensando en que el servicio es para el Señor, Sí. sino que es para los hombres, y muchas veces en ese aspecto fallamos y no hacemos las cosas como debiéramos hacerlas. Para mí esa es una falta de diligencia y le estamos fallando al Señor, no a mis hermanos. O a ambos. O a ambos, Sí. exactamente. Pero, En una cosa tan sencillita. pero es correcto lo que usted está diciendo. O sea, estamos viendo que aquí por lo menos nos está diciendo uno: ¿cómo voy a servir a mis hermanos? Diligentemente, ¿verdad? Por lo menos yo puedo detectar eso. Ahora, solamente agregando a su comentario, a veces no podemos decir: hey, no sirvió con diligencia, no hizo tal vez el aseo como debería, pero la percepción del limpio que tengo yo y que tiene otro puede ser bien diferente. Porque me topé una vez con una persona de que no, ya limpié los baños y le dio bien duro, y fuimos a checar y no, hombre, qué asco, pero entonces su percepción de limpieza de baños es muy diferente a la mía. Entonces, así que de repente puede ser un poco ambiguo ese aspecto, ¿no? Porque hay gente que tiene diferente tipo de educación en ese área. Así que hay que ser cuidadosos de cuando medimos. ¿Cómo medimos la diligencia? Ahorita vamos a verlo, vean. Pero esa es la primera parte. Ciertamente, servir diligentemente es algo que yo tengo que desarrollar. ¿Dónde lo dice? Aquí. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Ahora, aquí, respecto a la pereza mencionada, vendría a ser no ser perezosos en cuanto a celo o intensidad. Así que si yo veo a alguien muy intensamente, con cierto celo, sirviendo, hay algo que yo puedo ver a lo mejor de diligencia en él. Tal vez no la que espero ver, ¿verdad? Tal vez no es el resultado que yo espero, pero tal vez sí se está esforzando por ser diligente. Entonces es difícil a veces juzgar esa diligencia. Pero observen, cuando está enfatizando el que debe ser con diligencia, ¿qué es diligencia? ¿Qué denota esta palabra? ¿Qué significa? Dice diligente. Ok, constantes. Ajá. Perseverantes. Disciplina. Esforzándose. Ok, son buenas palabras que definen. Fíjense, yo lo tengo aquí como entusiasmo, cuidado e interés, como parte del servicio diligente. Entusiasmo, cuidado e interés. Entonces, hay personas que van a ser entusiastas, cuidadosas, interesadas, van a tener celo, intensidad de servir, y su resultado a veces no va a ser tal vez el que quisiéramos, pero están siendo diligentes. Entonces, el problema a lo mejor de esa persona es mejorar o aprender de hacerlo de mejor manera la actividad en la que se está enfocando, que esto ya es un proceso. Pero si yo no estoy sirviendo de esta manera, no estoy siendo diligente. La verdad, hablando otra vez del aseo, el aseo yo siento que a veces parece que es algo que no estamos haciendo con tanto entusiasmo. Yo no escucho: ay, qué padre, me toca el aseo.
Yo le digo, ay, qué bueno, voy a cuidar porque me toca el aseo, que todo quede bien bonito. No hay tanto interés a veces, ¿verdad?, en ese tipo de ministerios. Venir a podar. Así que a veces se duda de qué tan diligente es uno cuando no está teniendo esta actitud, hermano. Más que nada, yo creo que es falta de compromiso. Sí, está ligado. Yo creo que para mí está muy ligado, porque el compromiso, cuando te bautizaron, dijeron, o cuando te hiciste miembro de la iglesia, hubo unas palabras ahí de compromiso, que tanto es de aquí para allá como de allá para acá. Pero ya cuando bajamos de ahí del púlpito se nos olvidó, o a la siguiente semana ya no me acuerdo que tengo un compromiso con ese hermano, pero el compromiso es con el Señor y se nos olvida eso bien fácil. Sí, es importante, ¿no? Y es un compromiso con el Señor, pero también con la iglesia, con nuestros hermanos. Entonces, vean lo que dice aquí Hebreos. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, si tú ves a un hermano diligente en su servicio, trata de imitarlo. Trata de imitar su actitud, esa actitud de diligencia para hacer las cosas. Ahora, no solamente se queda el versículo hablándonos de que debemos de servir diligentemente, sino que además debemos de servir fervientemente, dice, sean fervientes en espíritu. La diligencia está relacionada con las acciones que estamos realizando, pero aquí el servicio ferviente tiene que ver más con las actitudes en cómo lo estamos haciendo. El ser ferviente en espíritu tiene una connotación de generar ese calor que funciona como una energía que nos da a empujar a hacer las cosas. Esto significa que es lo contrario a servir con indiferencia o con falta de compromiso, lo cual puede ser una tentación para muchos de nosotros. A veces somos indiferentes no por la actividad, sino por la persona a la que estamos sirviendo. Y es algo que debemos de cuidar mucho, ¿no? Porque aquí cuando te está hablando el servicio en este pasaje, no importa si es hombre, mujer, anciano, niño, te cae bien o te cae mal, es buena onda o no. Te diciendo, así tienes que servirle a las personas, de esta manera. Gálatas nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. O sea, vamos a cosechar frutos de eso que nosotros estamos haciendo. Y no pensemos que se reduce a cosas materiales, banales, no. Estamos hablando de más de cosas espirituales que el Señor nos está bendiciendo. Crecimiento. Entonces, si servimos diligentemente, debemos de servir fervientemente, pero el versículo también nos dice que debemos de servir correctamente. Dice, sirviendo al Señor. Ciertamente la acción y la actitud con la que servimos es fundamental en nuestra muestra de amor, pero sobre todo hay un elemento que dirige ese servicio, y esto es el que lo hagamos correctamente. El que sea correctamente puede tener dos connotaciones: uno, lo interno, y dos, lo externo. ¿A qué nos referimos con lo interno? ¿En qué manera correctamente interna debo de servir? ¿O cómo puedo decir que alguien esté sirviendo internamente bien? ¿Qué incluye lo interno? ¿Cómo? El corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Las intenciones, exactamente. Mi motivación. Primero que nada, ahorita lo enfatizaron varios de ustedes. Mi servicio, ¿para quién es? Para el Señor. Si yo estoy sirviendo correctamente es porque tengo esa motivación de por medio de que antes que cualquier cosa, esto lo hago para darle la gloria a Él. Pero esta motivación, si es para darle la gloria a Él, me dice que es para someterme y honrar al resto. Si yo no tengo esta motivación, también está equivocado mi servicio. ¿Y cuál es la parte externa que debe ser correctamente? Pues yo no puedo decir que estoy sirviendo al Señor y que aquello que estoy haciendo va en contra de lo que Él me dice. ¿Sí? Yo no puedo
decir yo voy a servir a mi hermano porque necesita ayuda para cruzarse al otro lado para trabajar y que vaya ilegal. Sería contrario, y es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero sería contrario a lo que Dios dice. Eso no sería servir correctamente, por más buena motivación que tenga yo, porque estoy apoyando a que mi hermano peque, estoy siendo cómplice de su pecado. Así que hay que hacerlo correctamente en el sentido de que Dios ha delimitado las maneras en cómo hay que adorarle, en cómo hay que hacer las cosas dentro de la iglesia. Entonces, aparte de la motivación, está dirigiéndonos su palabra. Es como si nos subiésemos aquí a enseñar o predicar a cualquier persona, solo porque tenemos la motivación de honrar a Dios. No estaríamos haciéndolo correctamente, no estaríamos teniendo el cuidado adecuado de la congregación. Entonces, Colosenses dice: con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esforzándonos, pero en el poder que obra en nosotros, que es el Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo nunca nos va a dirigir a hacer algo que sea contrario a él, a lo que él dice. Si no, es que el Espíritu Santo no estaba dirigiendo nada a él, sino que era nuestra carne. Conclusión sobre esta parte del servicio. Primero que nada, como una muestra de amor, debemos buscar servir, obviamente diligentemente a nuestros hermanos, fervientemente, correctamente, pero preguntarnos: ¿sirvo con la misma intensidad y entusiasmo a todos mis hermanos? ¿Sirvo con la misma intensidad y entusiasmo a todos mis hermanos? Para empezar, ¿hay un entusiasmo al servir? Cuando me toca ir al aseo, hacer el aseo, cuando me toca podar, cuando me toca la clase de los niños, cuando me toca meserear, cuando hay comidas. ¿Qué hay cuando son tipos de servicio que no son al frente? ¿Esos ya no nos gustan tanto? Mi intensidad aumenta cuando es algo que alguien va a ver o me va a aplaudir. Y no solo eso, mi actitud cuando yo lo estoy haciendo demuestra que yo deseo servir a los demás. Estoy motivado por darle la gloria a Dios. Y muy importante, sirvo bajo la dirección del liderazgo y la palabra de Dios. Porque uno puede decir: no, sí, yo estoy sirviendo, pero acá me niego a seguir a este liderazgo. Pero yo estoy sirviendo, a Dios, es que va para Dios, no para Él. Pero me niego a someterme al liderazgo. La tentación que vamos a tener es a no servir donde no nos interesa, donde no se nos vea, donde no haya un beneficio a cambio, donde no haya nadie que sea mi líder quien me dirija. Esa va a ser la tentación, y es algo con lo que tenemos que luchar para poder servir correctamente a Dios y para mostrar el amor verdadero que está enfatizando aquí Pablo. Hasta aquí, preguntas o comentarios sobre el servicio. No solo se queda entonces en mostrar aprecio y servir, porque el versículo continúa y vemos aquí que también se debe de caminar con la congregación. Romanos 12:12 dice: gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y utilicé la palabra caminar con la congregación porque quería darles el sentido de que estamos juntos, hay una comunión, hay una unidad, y se ve reflejada aplicándose este tipo de cosas. Entonces, primero que nada, caminamos con gozo. ¿En qué sentido? Los hábitos pecaminosos siempre nos van a estar empujando a voltear a ver hacia nosotros mismos, y nos vamos a victimizar, o vamos a considerar que nosotros haríamos mejores las cosas, y va a haber orgullo con el que tenemos que luchar. Entonces, cuando caemos en una manera de pensar y de sentir de esa manera, la tendencia va a ser desánimo. Desánimo, queja, crítica, tristeza. Y esto es producto de que estamos perdiendo de vista, ¿qué cosa? La esperanza. O sea, me estoy fijando tanto en mí, criticando el resto de cosas o en desacuerdo del resto de cosas, que ya perdí de vista eso, la esperanza. Y una manera de mostrar el amor es motivando a las personas al gozo de esa esperanza que tenemos, para quitar la mira de las diferentes cosas que son un peso para nuestro crecimiento.
¿Alguna vez ha sucedido en la historia de la iglesia que alguna persona se queje de las personas de la iglesia? ¿Alguna vez ha sucedido en la historia de la iglesia que alguna persona se desanima por situaciones de la iglesia? Claro que sí. Y les aseguro algo, va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque no existe la iglesia perfecta. Y siempre va a haber detalles donde la iglesia puede seguir creciendo. Pero si mi tendencia es a desanimarme, para eso está la iglesia también. Para que los hermanos nos ayuden a caminar con gozo, empujándonos a gozarnos en la esperanza, en comunión, en comunidad. Porque siempre hay que recordar, el contexto de Romanos 12 es la iglesia. Es el grupo de personas. No te está hablando de algo que tú tienes que hacer solo. Romanos dice, porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hablamos de la esperanza que tenemos de que algún día vamos a estar perfectamente adorando al Señor con el resto de nuestros hermanos. Pero no solamente debemos de caminar con gozo, sino que con firmeza. Dice, perseverando en el sufrimiento. La vida del creyente, les aseguro, si es una vida que está caminando en piedad, va a estar llena de sufrimientos. Sufrimientos por Cristo, no sufrimientos que te estás provocando por el pecado. Y dentro de esos sufrimientos que tenemos, somos llamados a ¿qué? Perseverar. ¿Qué es perseverar en el sufrimiento? Muchos se mencionan, pero ¿qué es perseverar en el sufrimiento? Seguir adelante. ¿Pero en qué sentido? O sea, ¿cómo seguimos adelante? Porque uno sigue adelante ser lejos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo seguimos adelante? ¿No? Precisamente como decías ahorita, cuando hay desánimo, tratar de no retroceder, sino avanzar, esforzarnos más en seguir adelante, como te digo, perseverando en las cosas del Señor, aunque haya sufrimiento, aunque haya malas caras de algún hermano, aunque haya algún problema que nos hace tropezar, o sea, es no aislarnos o no apartarnos, sino seguir en los caminos del Señor, aún que pasemos por diferentes situaciones. Así es, sí. Por eso es bien importante, casi les puedo decir que es fundamental que vivamos en comunidad, como iglesia. Porque cuando estamos caminando juntos, nosotros nos vamos a confortar, nos vamos a consolar, nos vamos a corregir, nos vamos a confrontar y nos vamos a aconsejar. Y es en medio de todo ese tipo de acciones que nosotros vamos a empezar a practicar el perseverar en el sufrimiento. Con la firmeza de entender, obviamente, que Dios está usando justamente el sufrimiento para hacernos crecer o para mostrarnos área de pecado en nuestra vida. A veces sufrimos para que nosotros veamos, ay, estoy pecando. Porque yo sufro por mi pecado a veces. El pecado siempre tiene consecuencias. Siempre va a haber consecuencias por el pecado. Y no podemos escapar de ello. Tarde o temprano llega. Vean lo que dice Romanos 5, 2 al 5. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así que no es algo malo o negativo el sufrimiento, es lo que te estoy diciendo. Al contrario, es algo que está usando Dios. Y no solamente caminamos con gozo y con perseverancia, sino que caminamos con dependencia. Dice, dedicados a la oración. La oración es una de las muestras más evidentes en tu vida de que estás dependiendo en el Señor. ¿Cuándo la oración es bíblica? Aclarando. Una de las muchas razones por las cuales caemos en desánimo o estamos en tribulación es
porque Dios quiere acercarnos a Él. Una manera en la que los creyentes debemos vivir es en dependencia de Dios, dedicados a la oración. Por lo cual, como comunidad, estamos intercediendo por las necesidades de los demás, por la vida espiritual de mis hermanos. Aquí dice la palabra dedicados. ¿Qué significa dedicado? ¿Qué idea nos da esta palabra? Dedicado. Constancia, así es. Empeño, firmeza. Por lo cual, significa que esto me empuja a tener un contacto cercano con mi iglesia. Porque yo no puedo interceder por las necesidades de las personas que yo no conozco, o por las necesidades que no conozco. 1 Corintios 14:15 dice, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Está hablando de alabanza, pero también de peticiones, ¿no? Entonces yo no puedo acercarme a Dios a orar por los hermanos si primeramente yo no sé qué está pasando en la vida de los hermanos. El Señor espera que nuestras oraciones sean específicas, porque eso es una muestra de dependencia y de confianza en el Señor. Es como cuando un hijo tuyo se acerca a pedirte algo, tú esperas que te pida específicamente lo que quiere. Y a veces indagas, pero no, a ver, dime bien. Pero dime qué quieres. Y tú sabes qué es lo que te quiere pedir, pero tú dices, pero bien, dímelo bien, ¿qué quieres exactamente? Porque tú ya sabes que Él te está pidiendo algo que le vas a decir que no. Entonces te está pidiendo por acá sacando la vuelta. Pero ¿quieres que te lo diga específicamente? Dios espera que le digamos específicamente las cosas. Y Él va a dar respuesta que puede ser sí, no o espérate. Así que tenemos que acercarnos adecuadamente. Así que hablando del caminar, esto requiere un esfuerzo de parte del creyente, porque significa que estamos caminando con la iglesia, estamos teniendo contacto y relación con las personas, desarrollando todo esto. Y es para que nos permita, primero que nada, este contacto, motivarnos a gozarnos en la esperanza. Así que, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que estar en la iglesia tratando de detectar a los hermanos débiles, a los hermanos desanimados, a los hermanos fríos, para tratar de levantarlos. Tengo que estar atento para ver cuáles son estas personas. 2, debemos animarnos y exhortarnos a mantenernos firmes en medio de las pruebas y tentaciones. Así que yo tengo que conocer situaciones específicas para que a veces incluso eso me permita que haya una rendición de cuentas. Hay personas que necesitan esto, que necesitan estar al lado de otro con quien están rindiendo cuentas para que ellos empiecen a avanzar y crecer en el Señor. Para eso está la iglesia. La iglesia es una bendición. Y además debemos relacionarnos a tal punto de conocer las situaciones físicas y espirituales de los hermanos que nos vayan a permitir interceder por ellos. Esas son implicaciones prácticas acerca de caminar con las personas. Y finalmente Pablo no solamente nos dice que debemos de apreciarnos, debemos de servirnos y que además debemos estar en comunión caminando, sino que ya se va todavía más específico y práctico y nos dice que debemos de cuidar de la congregación. ¿Cómo? Es el versículo 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí hay 2 maneras donde te está diciendo que podemos cuidarnos unos a otros. ¿Cuáles son? Cuidando las necesidades y cuidando con hospitalidad, prácticamente. Vean, la primera parte dice contribuyendo para las necesidades de los santos. De hecho es interesante, contribuyendo viene de la palabra koinoneo. ¿Qué otra palabra se nos parece? Koinoneo, ¿a qué se parece? A koinonía, viene de la misma palabra. ¿Y qué significa koinonía? Comunión, prácticamente. Entonces dice, contribuyendo es koinoneo. Te está diciendo, te está motivando a la comunión con las personas. Pero lo interesante es que el énfasis aquí es en compartir. Esa comunión de compartir para las necesidades de los santos. Por lo cual, si yo voy a hacer algo de caridad, primeramente ¿con quién es? Con la familia de la fe, con mi iglesia local.
No más que aquí hay que ser muy cuidadosos. Creo que la semana pasada lo comentó el pastor Antonio, pero yo estoy tratando de cuidar las necesidades de mis hermanos. Hay hermanos que van a padecer de situaciones económicas y muchas veces yo tengo que ser muy sabio de cómo cuido sus necesidades. ¿Por qué creen? Porque hay veces que los hermanos están en situaciones malas por su necedad o por su pecado. Y si yo voy y les apoyo, voy a estar a lo mejor contribuyendo a que continúen con esa práctica necia o pecaminosa. Como si platicaste, de una vez había una persona en una reunión de liderazgo que propuso apoyar a ciertas personas y los pastores dijeron, ¿sabes qué? No te recomendamos que lo hagamos y nosotros como iglesia no lo vamos a hacer porque estas personas se han negado a responder bíblicamente y han preferido ser necios antes que obedecer al Señor y por eso están en esa situación. Así que sí, vamos a cuidar las necesidades, pero sabiamente, ¿no? Con cuidado, tratando de apoyar a que los hermanos crezcan, no contribuyendo a situaciones pecaminosas. Dice Gálatas 6:10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe, a la iglesia local. Ahora, no solamente estamos cuidando las necesidades, sino que cuidamos con hospitalidad. Así que sigue con este énfasis de cuidar la iglesia, pero ahora habla de practicar la hospitalidad. Obviamente también aquí hay que ser muy sabios. Esto tiene implicaciones de cuidado personal, primeramente. Digamos, yo tengo a mi familia y tengo a mi esposa y 2 hijas. Yo debo mostrar hospitalidad, claro, pero imagínense que yo reciba en mi casa a un hombre soltero de 25 años para que duerma en el cuarto de al lado donde están mis hijas. No es muy sabio de mi parte. Debo ser cuidadoso. Y uno dice, ay, pero vas a desconfiar de ellos. Eso es ser sabio. A veces tenemos que ser muy cuidadosos en esos aspectos. Y claro, es un caso específico porque son puras mujeres en mi hogar. Y varía la situación de cada uno. Y otro aspecto, por ejemplo, si yo estoy con situaciones económicas no tan solventes, ¿será lo más sabio que invierta en la hospitalidad de otros cuando todavía no estoy cubriendo bien las necesidades de mi familia? ¿Será lo más sabio? Pues primeramente, en orden de ministerio, Dios, esposa, hijos e iglesia. Así que si lo de acá todavía no está bien, no puedo ir al cuarto lugar. Por eso hay que ser muy sabios como lo estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo. Pregunta, ¿la hospitalidad solamente se da cuando tú recibes gente en tu casa? ¿Es la única manera en la que yo muestro hospitalidad? ¿O hay otras formas en las que se puede mostrar la hospitalidad? Aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo muestro la hospitalidad aquí en la iglesia? Llegando a las 9, donde ya llegaron todos y no tuve chance de servirles a los demás, ¿verdad? ¿Avi? Podría ser lo que estamos haciendo las hermanas con nuestra hermana Yasmín. Ok. Sí, es una manera de mostrar misericordia, de mostrar generosidad, de atender las necesidades de los demás. Pero la verdad, es raro que sea a las 9 y que casi no haya hermanos aquí para recibir a las personas. Es como un área de la iglesia donde realmente no estamos tan firmes todavía a lo mejor. Cuando otros lugares, 15 minutos antes, está lleno de personas sirviendo porque saben que van a llegar otros hermanos. Y hay hermanos que no siempre pueden llegar a tiempo por diferentes razones, no podemos juzgar eso. Pero hay otros que no llegan a tiempo nada más porque les encanta dormir. Y eso significa que, bueno, entonces yo no estoy tan preocupado realmente por esto. Porque me preocupa más lo otro, mis preferencias, que poner delante a mis hermanos, en todo caso. ¿Cada hermana es usted? También otra manera de mostrar la hospitalidad
independientemente de que si llega uno temprano o no llegas temprano y recibes a los hermanos, es cuando vienen visitas. ¿Qué tanto nos estamos acercando a las visitas para darles la bienvenida y hacerlos sentir en casa? Así es, claro, esa es una gran muestra de hospitalidad por parte de la iglesia. Y si como iglesia no mostramos hospitalidad, las visitas difícilmente van a querer venir para acá y estar aquí con gente que no los pela o que son sangrones. Yo he platicado con algunos de ustedes que les ha tocado ir a otra iglesia o les tocó ir a otra iglesia en un lugar donde llegaron y fueron en alguna manera excluidos. Y me han comentado que eso no se sintió para nada bien, ya ni les quedaron ganas de volver a ese lugar. ¿Por qué? Porque no hubo hospitalidad ahí. Entonces, ojalá no caigamos en eso. También hay que ser muy cuidadosos, porque la tendencia pecaminosa, estábamos viendo en varones que hay espiritualidad orgullosa. Entonces, mi espiritualidad orgullosa puede llevarme a decir, con estos voy a mostrar hospitalidad. Porque cuando muestro hospitalidad con estos hay un beneficio. Aquí me conviene sí ser muy hospitalario. Hay que ser muy cuidadosos con esa hipocresía, porque es muy fuerte. Y de repente vienen americanos y se vuelven los más hospitalarios de toda la iglesia cuando antes no les importa el resto. Entonces, aguas, porque eso está hablando de lo que hay en nuestros corazones, prácticamente. Y no es para que simplemente lo veamos y, ay, qué mal, ni modo, no, sino es para que empezamos a trabajar en ello, para poder ser igual con todos, ser muy hospitalarios con todos, cuidar de todas las personas. Dice Lucas 14, 12 al 14, Jesús dijo también al que había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Les dicen, mira, no lo hagas por conveniencia, y mejor hazlo con los que lo necesitan, más que nada. Yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de hacer ofrendas fue como el año pasado más o menos, para algunas personas que estaban pasando por tiempos de dificultad. Entonces era una manera de mostrar misericordia y de apoyar pues con algo de despensa o de dinero, y de repente se pidió por ciertas personas bajos recursos y se apoyó en parte, y de repente se pidió por otras personas no bajos recursos y se apoyó mucho. Entonces, pero ¿por qué? ¿Cuál es entonces lo que el corazón de nuestra iglesia está tratando de expresar con ese tipo de cosas? Mucho cuidado. La consideración principal que debemos de tener en cuanto al cuidado es que debemos brindarlo a todos, pero también hacerlo sabiamente. Y evaluarnos de que no estamos tratando de hacerlo con hipocresía o conveniencia, sino porque realmente quiero cuidar a las personas y quiero de verdad mostrar ese cobijo y ese cuidado que la iglesia tiene que mostrar. Por lo tanto, es bien pesado, pero esta es la responsabilidad que tenemos para con los hermanos. Apreciarnos, servirnos, caminar juntos, cuidarnos, para empezar a mostrar el amor bíblico. Ahora, no parece muy, cuando hablamos de responsabilidad se siente como si fuera un peso, ¿no? Como una mochila de algo que tengo que hacer y que desarrollar. Pero cuando estamos hablando que el contexto es dentro de la iglesia, es algo que vas a desarrollar y dar, pero también es una bendición. ¿Por qué? Porque si la iglesia lo está haciendo, también es algo que yo voy a recibir, que yo voy a disfrutar. Significa que yo de repente voy a sentir el aprecio, un aprecio fraternal y honroso de las personas. Voy a ver el servicio diligente, ferviente y correcto que están dándome a mí. Voy a ver cómo la iglesia está caminando conmigo, animándome al gozo, perseverando conmigo en los sufrimientos que tengo. Voy a poder observar cómo están tratando de cuidar mis necesidades. Así que más que ser un peso, esto en realidad es una bendición para todo creyente que es parte de una iglesia local que está madurando en estas áreas. No sé si haya preguntas o comentarios, además de lo que ya vimos. Muy bien, los invito a que oremos para...
Bye.